hartas cosas. Voy a partir con el Rafa para después conversarlo con nuestro panel. Rafa, bueno, y obviamente uno se queda con el sentimiento final del taxista que dice: me da lata no haberme dado cuenta, no haber podido ayudar más, para no haber llegado a la situación que hoy día vemos como esta grave denuncia que tiene el ex subsecretario Monsalve. Y finalmente un taxista, Mari, Eduardo, que nos ven en las casas, que en algún momento vio todo esto y no se quiso involucrar, entendiendo que a lo mejor no era un horario habitual para él. Creo que ese detalle es importante. Además, él dice: ella me dijo, ayuda, no me quiero ir con él, y él no reaccionó. Y a la luz de lo que ocurrió después, se dio a conocer, el mea culpa, esa sensación de pude haber hecho algo más, en lo que le queda dando vueltas, pero también ese testimonio relata y coincide con lo que hasta ahora se ha dado a conocer. Solo un elemento quizá que en algún instante se dijo que él omitió. Él simplemente no se dio cuenta. ¿Y a qué me refiero? A la imagen revelada por Zipper, donde se le ve a la denunciante al medio de la calle y que Manuel Monsalve llega a la toma del brazo y la reconduce hacia el taxi. Eso en el relato original entregado a la Fiscalía no está. Y ahí en el relato que hace ante la entrevista Rodrigo Pizarro y que emite 24 horas, queda claro. Él no se dio cuenta de esta situación. Evidentemente estamos hablando de que estaba preocupado de su trabajo, y además el hecho de este vómito, digámoslo, que provoca toda una situación muy compleja: detenerse, ir al domicilio, moverse. Él dirigía y también describe cómo estaba Manuel Monsalve, de quien no se dio cuenta que era, sobre todo por el gorrito. Por eso lo destacaba al inicio Mario Eduardo. Lo señalaba él, dice: bueno, no vi quién era porque se subió rápidamente en la parte de atrás, el auto oscuro atrás, estaba con un gorro. Él reconoce el taxista con un gorro que es similar al que él usa, y bueno, ahí se aclara una de las dudas que había, que daban vuelta respecto a su declaración, en el por qué no había incluido este antecedente que parecía relevante de la denunciante escapando o tratando de huir y poniendo en riesgo su integridad frente a los vehículos, que es el video que después se conoció, ¿no? Donde se ve que Monsalve va y la recoge. Y eso tenía doble lectura: la trata de ayudar o la trata de llevar para sus fines. Eso lo va a determinar la justicia. Y ahí el conductor del taxi dice que, como estaba en las labores de limpieza del vehículo, que él ha reconocido que nunca tuvo ayuda de Manuel Monsalve para aquello, solamente un pago más allá de lo que valía la carrera, él no se da cuenta. Ya, Marisa, a ver, interesante el relato porque va agregando otros componentes, y aquí también todo lo que la gente se pregunta: ¿por qué no le ayudó? Si la vio que estaba tan desesperada al punto de querer entrar por la ventana. Hubo el comportamiento errático de que llega y le trata de dar un beso en la boca, como que es comportamientos no razonables. Bueno, yo creo que aquí hay que ser bastante objetivo en esto. Aquí se trata de dos personas adultas. Una pareja que a vista de un taxista no puede por qué presumir que se trate de un secuestro, ni mucho menos, ni alguien que la está llevando forzadamente. De hecho, él en su relato vuelve a decir reiteradamente que nunca vio un forzamiento, ni siquiera por el relato de ella, que le dice en más de una oportunidad: no me quiero ir con él, ayúdame. Claro, ni siquiera eso da exacto, no me quiero ir con él. Por eso es que él dice que espera. Cuando se introducen atrás en el taxi, cuando se empieza a tratar, incluso ella lo trata de amor en 2 oportunidades. Entonces ahí él se da cuenta que son personas que son conocidas. Entonces, claro, eventualmente un taxista debería o esperaría uno que ayudara a una mujer que está siendo secuestrada, que está siendo violentada, pero él se da cuenta que no, que son personas conocidas. Entonces él no tenía ninguna obligación, irreprochable la actitud que él tiene de no supuestamente ayudarla, porque ve que son personas conocidas y que bueno que están con sus tragos encima. Por lo tanto, me parece que ahí no hay nada que decir. Ahora, efectivamente aquí, y aquí quiero reiterar lo que he dicho en otras oportunidades, es que lamentablemente en nuestra legislación hay una situación que se castiga, y eso es lo que va para un lado o para el otro. El tribunal consideró que aquí había una privación de sentido, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que había una privación de sentido transitoria. Esa fue la hipótesis que el tribunal dio por acreditada. ¿Y cómo la dio por acreditada? Precisamente por esa imagen que el taxista dice que no lo recuerda, que es donde ella va hacia el exterior, ¿cierto? Y se atraviesa en la calle, y luego viene y se trata de introducir por la ventana del taxista y darle un beso. Entonces, esas conductas, según el tribunal, da cuenta que estaba privada de sentido. Sin embargo, hay un antecedente que se conoció ayer, no lo hemos comentado también, un video que da cuenta en el transcurso desde el restaurante hasta que se toma el taxi, donde ellos van
caminando de una buena forma, digamos, donde ella incluso lo lleva a él y se dan un beso. Y ahí entonces, bueno, de esto es un poco los elementos que van a tener que sopesar la Corte cuando conozca. Claro, pero ahí hay una diferencia, es decir, hay una, como muy bien dice Marisa, que es el debate que vamos a tener en el juicio oral, en definitiva. Sí. Porque el informe policial asegura que las cámaras, hasta el momento que lo ven, no se habla de este video que se conoció ayer, es que hay un beso inicial donde ella supuestamente no se lo quiere dar. Pero luego se ve esta caminata, claro, porque la vuelta del centro de Santiago no fue en dirección inmediatamente al sur por Maquiver, sino que fue esta pequeña plaza que está frente a la iglesia de la Merced, ahí en Maquiver con Merced, donde está esta denominada cuadra de las lámparas, como lo conocen muy bien los vecinos. Caminan por ahí, que ahí está la casa histórica de Manuel Montt, que ese es un poco ese entrecruce y esa esquina que se forma, y luego bajan al sur por San Antonio hasta que cruzan en la parte más estrecha de la Alameda, donde está la iglesia de San Francisco, para llegar a la calle o al número 22 de San Francisco, donde lo abordan el taxi. Y luego la vuelta entera tiene 3 paradas. La inicial, donde viene esta situación que él comenta, que se mete por la ventana, luego por el sector de Alonso Valle, donde ella se siente mal y termina ensuciando el auto, y luego el sector del barrio Maquena o General Maquena, donde vemos las imágenes que se han conocido a través de citas. Claro, pero ahí, Marisa, más allá de que exista esa imagen caminando, aquí hay muchas imágenes y testimonios que dan cuenta de que ella no estaba bien. O sea, el mismo taxista lo dice, y tú lo señalabas describiéndolo muy bien de manera errática, entra como por la ventana del auto, como medio tratando de darle un beso al taxista. O sea, se ve que es alguien que estaba desorientada, que de hecho tuvo que limpiar el auto en 2 oportunidades, porque se nota que ella no estaba bien. Pues si la gente cuando vomita producto del alcohol es porque está en un muy mal estado etílico. Claro. Entonces no vomita el que se ha tomado un poquito de alcohol y está bien. Entonces yo creo que eso no sé qué tan en duda está ya a estas alturas. Sino que claro, a mí me da pena el taxista, que en esa declaración que yo señalaba, la pusimos ahí escrita en algún minuto, que dice que se lamenta tanto no haber hecho algo más, no haberla ayudado. Ahí está, mira, el lamento del taxista involucrado en el caso Monsalve. Me da mucha pena no haberla ayudado más. Esto me jodió. Claro. A ver, por eso, yo lo que quiero decir es lo que dice nuestra legislación. Hay 2 hipótesis en que podría haber una violación aquí. Una persona privada de sentido transitoriamente o que se abusa de la incapacidad para oponerse. La privación de sentido tiene que ser una privación total de sentido. Como ¿Pero por qué, ejemplo, estar inconsciente? Claro, una persona inconsciente, una persona que está en coma etílico. Pero el estado de ebriedad, el mero estado de ebriedad, a mi opinión, por supuesto, podría configurar la segunda causal, que es el abuso de la incapacidad para oponerse. ¿Por qué? Porque estoy en estado de ebriedad. Cuando se dice el no es no. Claro. Es que espérate un poquito. El tema es, el no es no, ahí es donde quiero llegar a este punto. El no es no, no está tipificado como una causal en nuestra legislación, no. O sea, el que yo requiera un consentimiento expreso para tener una relación sexual no es hoy día una causal. Podemos estar en desacuerdo, podemos procurar que eso sea así, pero la verdad es que son las 2 hipótesis que estoy mencionando. O privación de sentido o el abuso de la incapacidad para oponerse. Y cuando hemos dicho que el estado de ebriedad, el mero estado de ebriedad no es una causal de violación, porque si no, todas las personas que hemos estado en estado de ebriedad no podríamos tener relaciones sexuales. Pero, entonces, eso es muy... Por lo tanto, tiene que haber un abuso de esa circunstancia. Okay. Por eso, independientemente que la norma no sea así de clara y específica, igual se considera, ¿no?, para poder establecer las condicionantes de un hecho donde hay una parte que dice, mira, aquí ocurrió esto, pero yo nunca dije que sí. Claro, pero el mero hecho, como digo, el que yo no accedí a esto no es suficiente para nuestra legislación. Eso es lo que quiero decir. Y el abuso de la incapacidad para oponerse, si tú pruebas que la otra parte también estaba en esta ebriedad, porque al parecer aquí hay antecedentes que así son. Supuestamente él no se acuerda, no llegó a trabajar al día siguiente, por lo tanto el abuso, que es lo que exige la ley para poder configurar este delito, también está entredicho. Pero también hay otros antecedentes, hay cámaras de seguridad que lo muestran andando bastante bien, hay declaraciones que señalan que si bien ella estaba bastante curada o lo que sea, él no, o sea, el relato del taxista también habla que ella estaba evidentemente en otras condiciones distinto a él. Ayer se conocieron unas cámaras de seguridad también de la calle donde se ve que ella va bastante bien. Entonces,
Tampoco podemos decir a tabla rasa, No, por supuesto. a propósito de lo que leemos, Eso escuchamos, es lo que te iba a plantear. lo que se puede determinar o no. Claro que, por ejemplo, el contexto ambiental también es importante. Era una noche fría, lluviosa, y la Fiscalía también plantea este tema de por qué la utilización del jockey, Claro. esta caminata en medio de... También hay que suponer que, por ejemplo, yo no lo recuerdo bien si a esa hora estaba lloviendo más o menos fuerte. Las La imágenes calle- demuestran que La por lo calle menos muestra que había llovido. ya había llovido. Por lo tanto, también esa caminata por San Antonio podría haber generado esta idea de subirse rápido al auto por estar mojado, etcétera, Sí. etcétera. Y quiero recordar que el martes pasado, en la noche, casi a la medianoche, cuando el juez Mario Cayul, toma la decisión, él dice, yo la prisión preventiva no la establezco por el peligro de fuga, porque no lo hay. No la establezco por el peligro por la investigación y además le pega una crítica ahí a la Fiscalía de que faltan las piezas Sí. después del 23 de septiembre. La establezco por los convenios internacionales de Chile y que ya son legislación en nuestro país respecto a la protección de la mujer y especialmente por la simetría que hay aquí en este caso. Un jefe que termina llevándose a una subordinada en toda esta serie de consideraciones y termina todo esto, los dos despiertos en la cama el otro día y ella con una sensación y una denuncia de vulnerabilidad. Eso es lo que hace en general el juez para determinar la gravedad del delito y además el peligro para la seguridad y seguridad que Manuel Monsalve esté en arresto domiciliario o en otra medida cautelar. Es bueno lo que tú mencionas, que hay un delito que se llama en nuestra legislación, que es el estupro, ¿ya? El estupro castiga precisamente una circunstancia que podría darse en este caso, que es abusar de la relación laboral, de la relación de dependencia que tiene una persona con otra. Ajá. Y es evidente que aquí hubo, ¿cierto? Porque él era su jefe y ella era su subordinada y él de alguna manera abusó de esto. El problema de ese tipo penal es que solo castiga a las mujeres menores de edad, entre 14 y 18. Entonces, aquí tenemos un problema legislativo en que efectivamente ese delito debiera castigarse aun cuando la mujer sea mayor de edad, porque obviamente una persona que tiene una relación de dependencia no está en la misma condición que una persona que no tiene esa relación de dependencia. Se siente de alguna manera forzada, Claro. obligada a aceptar ciertas Muy circunstancias. distinto, Y aquí- muy distinto a una cita entre dos adultos. Por supuesto. Ambos, Ahora, ambos colegas, por ejemplo. este es un caso que minuto a minuto conocemos más antecedentes. Quiero ir contigo, Rafa, y también la arista que tiene que ver con delito económico, que el subsecretario Cordero confirma precedentes de un posible fraude al fisco de Monsalve por uso de gastos reservados, y sé que tienes antecedentes nuevos respecto a eso, Rafa. Hay datos que cruzan, ¿ah? Recordemos, hay dos delitos eventuales de connotación sexual hoy día que está enfrentando a Manuel Monsalve. Luego viene esta otra situación, un dato. La cuenta del restaurante fue pagada en efectivo, más de 100.000 pesos. El primer encuentro en Costanera Center también se pagó en efectivo. ¿Dónde estaría ese dinero? ¿Por qué tiene efectivo permanentemente el subsecretario del Interior de la época? Bueno, el actual subsecretario habla de lo siguiente. Estamos observando una situación bien puntual, marca. Cuando llega a asumir el subsecretario del Interior Cordero a la cartera, revisa un ítem que probablemente no es tan conocido: los gastos reservados. Dinero en efectivo que tienen algunas reparticiones gubernamentales y que requieren un mínimo de rendición. Esto se hace a la Contraloría, pero no hay un detalle tan exhaustivo, porque son gastos reservados que son para usarlos en caso que se requiera rápidamente ese efectivo. Se habla de que para este semestre que está en curso había 50 millones de pesos pedidos por Manuel Monsalve. Al momento de asumir Cordero, llega y se encuentra que de esos 50 millones queda 1 millón. Por tanto, ahí es donde entra esta conversación. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa con los gastos reservados? Y según lo que dijo a CNN durante las últimas horas, el actual subsecretario del Interior dice que habría precedentes de un posible fraude al fisco de Monsalve por uso de gastos reservados. Por tanto, este dinero en efectivo habría que seguir la ruta. ¿A dónde fue a parar estos gastos que están dedicados para trabajo de inteligencia, para emergencias de seguridad, para diferentes ítems que requieren rápidamente tener a la mano este dinero y que tiene el subsecretario del Interior la potestad de ocuparlo? ¿Habrá sido o no para pagar esas cuentas?
habrá sido ocupado para gastos personales permanentemente. Eso podría ser lo que en los próximos días podría tenerlo nuevamente en una presentación de cargos en su contra. Según el actual subsecretario Cordero, hay precedentes para eventualmente un posible fraude al fisco y eso estará por verse. Recordemos que también la ministra Carolina Toá se refirió a esta polémica y señala que los gastos reservados tienen una regulación y no se rinden a la ministra. Tras ejercer su voto, esto lo dijo, bueno, los gastos reservados tienen una regulación y tienen claramente establecido de qué manera se rinden y no se rinden a la ministra. Tienen otra modalidad de rendición. En el caso del Ministerio del Interior hay gastos reservados en el gabinete, solo la Subsecretaría del Interior y su proceso de rendición ha funcionado correctamente. Pero aquí el correctamente genera una duda, porque Sí. ¿qué significa correctamente? Exacto. Hasta donde entendemos nosotros, los gastos reservados por la naturaleza, la reserva tiene que ver con el secreto en el cual se utilizan, bastaría solamente una declaración donde digo que de los 50 millones mensuales, gasté 35. Firmo y nadie te debería hacer preguntas. No se entrega ni una boleta, no es que tú tengas que decir, mira, ¿sabes qué? Sí, gasté en esto, otro, pero esto, recuerden que Seguridad Nacional va a quedar guardado en esta cajita, pero ahí quedó. No hay nada de eso, entiendo yo. Simplemente basta con la expresión de la persona. Marisa, a ver si tú me aclaras, con la expresión de la persona, decir, tengo 50 millones mensuales para gastos reservados o lo que sea, gasté 38, listo, y los otros 2 están ahí. Así es. Efectivamente son gastos que además tienen ciertos objetivos específicos, orden público, inteligencia, qué sé yo, y tienen, como son secretos, la forma de rendición genérica, sin detalles, lo gasté en tal cosa, en benzina, no, son genéricas y basta una declaración jurada de el que la tiene a su cargo para decir que fueron gastados en él. En ningún caso No se detalla. en ningún caso este dinero es para lo que conocemos como gastos de representación. A saber, soy subsecretario, me voy a reunir con Juan Pérez, que es relevante, oye, lo voy a invitar a almorzar. Eso no, esos son gastos que van aparte, ¿no? Porque me imagino que González debe tener una tarjeta, una billetera con cargo a las cuentas del Estado, sino que aquí es un dinero distinto, es una platita que está ahí a libre disposición de la persona. Pero ahí hay una diferencia. Recordarán ustedes que estuvimos en medio de una investigación también en su momento también sobre gastos reservados cuando Javiera Blanco era subsecretaria Sí. de Carabineros. Y se conoció de que hasta esos dineros fueron en sobre a algunos jefes policiales. Yo entiendo que el sistema, por lo menos la Contraloría con Jorge Bermúdez, sí pidió que si bien no hay registro, porque hay cosas que no pueden haber registro, sí se enumere el gasto. Es decir, tanta plata en esto, tanta plata Pero en esto. eso es lo mismo, porque yo podría decir, de esos 50 millones, 15 millones Sí, en pero es que agendamiento intergubernamental Claro, en los territorios. Yo te entiendo lo que Ya, tú me estás y- planteando. Y entendiendo que Luis Cordero es profesor de Derecho Administrativo, yo creo que él es el que fuerza en el gobierno, por lo menos los datos que uno tiene, a que sea la Contraloría la que haga este sumario. Sí, pero ¿sabéis lo que es Y preocupante ahí es donde, aquí? claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que no conecta esto es la historia de el 1 de septiembre se paga en efectivo también Sauer. No, si ¿Y aquí el lo que no 22? conecta, si aquí lo que no conecta son los mecanismos de fiscalización. O sea, no puede ser que tenemos recién al subsecretario diciendo que efectivamente puede haber un fraude al fisco porque alguien denunció a Monsalve. Si no, no nos enteramos nunca. Por otro motivo. Exacto, por otro motivo, nada que ver. Entonces, lo que no se entiende es que estamos hablando de 50 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de platas públicas, porque es impresionante que lo acusan por X y nos enteramos de Z, que resulta que al parecer se malgastaron recursos de todos los chilenos. ¿Y por qué lo descubrimos? Porque pagaba en efectivo. Sí, claro. Y nos La enteramos, sospecha es esa. entonces no puede ser, porque una cosa, no se puede rendir un gasto tan importante. Está bien que no quede registro, pero tenéis que rendir en qué, po. Tenéis que mostrar las boletas. No puede ser que sea por cualquier cosa. Mira, vamos a seguir hablando de esto. Hacemos una pausa y regresamos con este punto que a mí me parece gravísimo. No.